Bueno, yo, yo voy a presentar sobre la interacción, en general sobre la interacción electromagnética en un aislante topológico, específicamente en una guía de ondas hecha con material aislante topológico. Entonces, lo primero es motivar por qué queremos estudiar aislantes topológicos y guías de ondas. Lo primero es que los aislantes topológicos son unos materiales bastante interesantes, ya que tienen por sus propiedades conductoras, ya que se comportan como aislantes en el bulk del material, pero en su superficie se comportan como conductores. Además, por tener grados de libertad topológicos, se cree que pueden ser bastante útiles para computación cuántica y espintrónica, ya que al cambiar los parámetros externos, como por ejemplo impureza en el material, no se verían afectados. Pero en lo que, lo que me voy a concentrar ahora va a ser prácticamente en el interés de que en la radiación electromagnética frente a un enlace topológico se modifican las ecuaciones de Maxwell. Entonces, nosotros que hemos hecho varios ejercicios por ejemplo, del Griffith, del Jackson, de varios libros de electrodinámica, es bastante interesante volver a realizar estos mismos problemas, estos contextos, con las ecuaciones de Maxwell modificadas. Entonces, en general, vamos a querer encontrar las ecuaciones que gobiernan la interacción electromagnética con la guía de ondas hecha de un material aislante topológico, y en específico vamos a analizar la existencia de modos TEM, que, que en el caso de la electrodinámica usual no existen. Entonces, lo primero es definir la electrodinámica axiónica, que Key, Hughes y Zhang demostraron de que la respuesta electromagnética de un enlace topológico está dada por este lagrangiano, que curiosamente es el mismo lagrangiano que describe la electrodinámica axiona, es decir, se relaciona con la acción, una partícula que está en el contexto de cromodinámica cuántica y también de materia y posible candidato para materia oscura. Entonces resulta bastante interesante esa relación entre esa partícula hipotética y estos materiales que ya fueron sintetizados hace aproximadamente 15 años atrás. Entonces, esto depende del invariante de Pontryagin, pero nosotros vamos a utilizar su formulación no covariante. Este término, junto al lagrangiano de la electrodinámica usual, no entregan las siguientes ecuaciones de movimiento. Si se dan cuenta, si el término θ es igual a cero, o por lo menos si su derivada es igual a cero, volvemos a las ecuaciones de Maxwell usuales. Entonces, acá mencionar que el término θ, en general, en la electrodinámica axiona, es un campo dinámico, pero según el material va a variar. Por ejemplo, en aislantes topológicos va a ser una función Heaviside o una función constante a trozo, por lo que su derivada va a ser una delta de Dirac, por lo que las ecuaciones de movimiento de este lagrangiano, o sea, las ecuaciones de Maxwell se van a ver modificadas netamente en su superficie. Entonces, ya con esto a mano, primero vamos a ver la guía de onda en un electrodinámica usual. Escogemos una invariancia translacional en el eje Z, por lo que podemos ocupar el ansatz de onda plana, donde la dependencia en Z y en el temporal van a estar en la exponencial y el resto de las variables van a depender en la amplitud. Entonces, reemplazamos este ansatz con las ecuaciones de Maxwell usuales. Y las ecuaciones de los rotores nos van a entregar, nos van a tener 6 ecuaciones. Esas ecuaciones, si las modificamos un poco, vamos a obtener estas 6 ecuaciones que tenemos acá, que nos relacionan las componentes X y Y de los campos eléctricos magnéticos con la componente Z. ¿Por qué nosotros queremos tener una dependencia en Z? Porque después vamos a analizar los modos TEM, donde dichas componentes van a ser igual a 0. Entonces, ¿qué son primero los modos TEM? Los modos TEM, o sea, lo primero es definir los modos TM y TE. Los modos TM es cuando el campo magnético es transversal a la dirección de propagación, y los modos TE es cuando el campo eléctrico es transversal a esa dirección. Entonces, como en nuestra guía de ondas tenemos que la onda electromagnética están viajando en Z, implica de que el campo eléctrico magnético, su componente Z tiene que ser cero. Entonces, en los modos TEM, cuando el campo eléctrico y magnético son transversos, implica que tanto el campo eléctrico en Z como el campo magnético en Z van a ser cero. Entonces,
la pregunta es, ¿estos modos pueden existir en una guía de ondas o no? Lo primero que hay que mencionar es que nuestra guía de ondas en electrodinámica usual es de un material conductor. Por lo tanto, su potencial es constante en toda su superficie. Y además tenemos el teorema de Earnshaw, que nos dice que en un potencial, por ejemplo, para resolver la ecuación de Laplace en este contexto, el potencial no puede tener ni máximos ni mínimos locales. Entonces, si tenemos que en toda su superficie el potencial es constante y además no pueden haber ni máximos ni mínimos locales, por el teorema de Earnshaw, junto a las condiciones de borde del conductor, nos demuestran de que los modos TEM no pueden existir. Pero acá lo interesante de los aislantes topológicos es que el teorema de Earnshaw se rompe. ¿Pero dónde se rompe? Se rompe justo en la superficie del material, o sea, en el lugar donde el material es un conductor. Este teorema se rompe, por lo que si tenemos una guía de onda hecha de un material aislante topológico, pueden existir máximos mínimos locales, por lo que podría romperse esto y podrían existir modos TEM. Entonces, lo primero que se van a hacer es calcular las ecuaciones que gobiernan la guía de ondas. Y segundo, vamos a hacer un análisis de que si existen o no existen los modos TEM. Entonces, volvemos a tener las ecuaciones de Maxwell modificadas. En el contexto del enlace topológico, la derivada del teta nos va a entregar una delta Dirac que sobrevive solamente en la superficie. Pero por ahora vamos a utilizar solamente teta por si queremos en algún momento analizarlo con otros materiales. Por ejemplo, hay otros materiales que no tienen esta forma. Entonces, están los 6 metales de Wahl, por ejemplo. Entonces, junto a las condiciones de borde, lo que hacemos es volver a ocupar el ansatz anterior. Tenemos una onda plana con invariancia translacional en Z, la reemplazamos en las ecuaciones de Maxwell modificadas, en específico en las ecuaciones que nos relacionan los rotores, y al reemplazar esto tenemos 6 ecuaciones. Entonces, si se dan cuenta, tanto las componentes del campo eléctrico en Y como en X no dependen de su derivada, están solamente ahí. Entonces, ocupando la ecuación 2930 y 3233, las combinamos entre ellas y tenemos las ecuaciones que habíamos visto inicialmente para la guía de ondas usual. Si se dan cuenta, si el término teta, si la derivada del término teta es igual a 0, que esto ocurre fuera de la superficie, volvemos a tener las mismas ecuaciones que gobiernan la guía de ondas usual. Entonces, el primer objetivo de esta investigación fue encontrar estas ecuaciones. ¿Para qué? Para poder ocuparlas en distintos contextos. Puede ser un cable coaxial, puedes analizar los modos TE, los modos TM, pero en general es analizar cómo se propaga la radiación electromagnética dentro de una guía de ondas de materiales aislantes topológicos. Bueno, acá tenemos las ecuaciones, esto nos van a servir para algunas investigaciones futuras y para ahora, pero lo que nos vamos a concentrar específicamente ahora es sobre los modos TEM. Entonces, para los modos TEM ya habíamos dicho que que la componente Z del campo eléctrico magnético es igual a 0. Entonces, volviendo a estas ecuaciones, si hacemos que todas estas componentes sean igual a 0, acá obtenemos primero 4 ecuaciones que lo que nos dicen, nos relacionan las componentes del campo eléctrico en Y y el campo magnético en X, y viceversa. Entonces, con estas ecuaciones, nosotros bajamos de 4 grados de libertad a 2. Entonces, eso con esas 4 ecuaciones, y con las 2 ecuaciones restantes, que son las que están acá en 45 y 46, nosotros la diferenciamos para poder encontrar ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué hacemos acá? La ecuación 45, nosotros la derivamos respecto a X, la 46 respecto a Y, y la restamos. Esto nos va a entregar la ecuación 47 que sale en la diapositiva. Luego, hacemos lo mismo por al revés. La ecuación 45 la derivamos respecto a Y, la ecuación 46 la derivamos respecto a X, y obtenemos ahí la ecuación 48. Entonces, acá de primera instancia, lo que podemos concluir es que si, por el teorema de unicidad, si encontramos una solución a esta ecuación diferencial que no sea trivial, podemos haber demostrado de que existen o no, de que existen los modos TEM.
pero acá hay que resolverla, ese es el primer desafío. Entonces, eh, lo que se hace a continuación, por ejemplo, yo no pude en verdad resolverla todavía analíticamente, entonces utilizamos métodos numéricos para poder resolverla y tener una noción de qué resultado estamos teniendo, si converge a una solución no trivial o converge a cero todos los campos. Entonces, lo primero que hacemos acá es enfocarnos en un contexto específico. Ya no va a ser una guía de ondas con invariancia relacional solamente en Z y con una sección transversal cualquiera, sino que ahora nos vamos a enfocar en una guía de ondas cuadrada, que su borde exterior va a ser un conductor, mientras que su borde interior va a ser, o sea, el material que está ahí azul es un aislante topológico, pero recubierto alrededor de un conductor. Entonces, en la parte donde se van a modificar las ecuaciones de Maxwell va a ser en esa línea roja que sale en la imagen. Como dentro vamos a escoger de que hay vacío, θ2 va a ser igual a 0 en la región roja, cambio θ1 escogemos que vale pi para la región azul. La separación entre el borde exterior y el borde interior va a ser r y va a tener un largo m. Entonces, acá primero, antes de continuar, hay que analizar estas ecuaciones diferenciales. Tenemos ecuaciones diferenciales acopladas, entonces es mucho más difícil resolverlas, pero además, ¿qué otra dificultad tenemos? Tenemos de que el término θ depende de segundas derivadas. Entonces, como el término θ era una función Heaviside y su derivada ya era una delta Dirac, tenemos que analizar cómo sería su segunda derivada, que eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Lo primero que hacemos será analizar este término de acá, que son las segundas derivadas que están acompañadas del término que acopla nuestras ecuaciones. Entonces, si nosotros pensamos en la función delta de Dirac, ¿cómo sería su derivada? Bueno, podemos representarla en su versión integral, podemos derivarla, todo eso, pero acá lo que escogí hacer, ya que vamos a hacer un análisis numérico, es pensar en la pendiente, que es prácticamente la definición de derivada. Entonces, si nosotros pensamos en la pendiente de una delta de Dirac, va a tener la forma de la imagen que está ahí a continuación. Si se dan cuenta, al final, por esta representación, tenemos que la derivada de la delta Dirac van a ser dos delta Dirac. Una que, digamos, está un poco corrida hacia la izquierda, positiva, y una que está corrida hacia la derecha, pero negativa. Entonces, te quedan 3 minutos. ¿sí? Ya. Cuando te avisé antes tenía el micrófono apagado, perdón. Ah, ya. Muy bien. Entonces, esta función que está acá, acompañado con el campo, por ejemplo, acá está la segunda derivada acompañado con el campo eléctrico en X, el campo magnético también en X, junto a las condiciones de borde, tenemos de que en verdad esto va a ser el campo, digamos, un poquito afuera de la superficie y un poquito adentro. Y esto por las condiciones de borde es igual a cero, por lo que estos dos términos van a ser cero y tenemos ecuaciones desacopladas. Las derivadas cruzadas van a ser cero en todo el espacio, excepto en las cuatro esquinas que están acá representadas. Entonces, para este caso, por simplicidad, para hacerlo como una primera vista, vamos a hacer de que esos términos de las derivadas cruzadas van a ser igual a cero. Entonces, pasamos de tener una ecuación bastante complicada a tener menos dependencia. Tenemos primeras derivadas y segundas derivadas. Utilizamos la definición discreta de derivada y de segunda derivada. Y bueno, las ecuaciones que teníamos antes se van a parecer mucho, entonces solamente vamos a analizar una de ellas, que va a ser la del campo magnético. Utilizamos esta definición, lo reemplazamos y tenemos esta ecuación. Utilizamos de los métodos numéricos, yo en específico lo hice en Python, para poder resolver esta ecuación y tenemos estos resultados. Pero hay que notar algo. Por ejemplo, se ve una parte blanca, entonces uno puede decir, ay, existen los modos temas, hay un campo ahí. Pero variando los parámetros, en verdad hay que ser más cuidadoso con esto. Acá en las primeras imágenes, lo único que se varió fue el R, o sea, la distancia entre el borde exterior con el borde interior. Y no se ven muchas diferencias, pero el campo igual tiene una intensidad muy pequeña. Entonces, ¿qué hicimos? Modificamos el target, que es prácticamente el criterio de convergencia que nosotros tenemos, y acá
lo que hicimos es, acá el target está al 10 elevado a la menos 7, y acá a la derecha el target está por 10 elevado a la menos 10. Entonces me di cuenta de que si aumentamos el target, o sea, lo disminuimos el target, también la intensidad del campo va disminuyendo. Entonces, en verdad, acá no podemos decir que hay un criterio de convergencia porque no está convergiendo el campo. Entonces vamos a tener que utilizar tal vez otro método numérico o otro análisis para poder, en verdad, sacar una conclusión correcta y no solamente decir, veo algo, existen. Entonces, ya para terminar, que me queda poco, ¿cuáles son las conclusiones? Nosotros pudimos encontrar las ecuaciones que gobiernan la respuesta electromagnética o sea, cómo se propaga una onda electromagnética en una guía de onda hecha de lentes topológicos, o en verdad de un material con fase topológica en general, por lo que eso nos va a ayudar a futuras investigaciones para analizar, no sé, los modos TE, los modos TM o cables coaxiales. Además, utilizamos recursos numéricos para poder analizar un caso específico de la guía de ondas cuadradas, pero como mencioné anteriormente, no hay un criterio de convergencia bastante claro, entonces hay que analizar otros métodos numéricos, hay que variar ciertas cosas para ver que tengamos unos resultados correctos. Y también una gran meta que tendríamos sería resolver las ecuaciones diferenciales vistas anteriormente, que eso nos ayudaría, sí, disculpa, resolver analíticamente esas ecuaciones diferenciales. Otra ayuda que podríamos tener es ya no pensar en las ecuaciones diferenciales en función de los campos, sino que en función de los potenciales y utilizar las condiciones de borde para encontrar si en verdad existen los modos TE, los modos TEM en una guía de ondas cuadradas. Y hasta eso sería mi presentación. Ok. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Partimos como 5 minutitos tarde, así que hay tiempo para preguntas y comentarios. Claudio. Sí, tengo una pregunta, Luis. O sea, cuando tú mostrabas tus ecuaciones, hay que en realidad hay una derivada de teta, y si teta es constante en todo el material normal, en el fondo, todo el efecto esto es como tener digamos, tener las condiciones de simplemente Maxwell, pero con condiciones de borde muy especiales. Sí, en verdad sí. Por ejemplo, ahora que no alcancé a tenerlo aquí en la presentación, hemos estado analizando las ecuaciones para los potenciales. Y en verdad los potenciales tenemos, por ejemplo, la ecuación de Laplace igual a un término de borde. Entonces, hay dos opciones, o tratar de resolver esa ecuación diferencial con ese término teta, o resolver la ecuación de Laplace junto con condiciones de borde especiales. Entonces, para el potencial se ve mucho más claro lo que dice usted, pero acá para los campos eléctrico-magnéticos, un poco más complicado tratar de resolverlo de esa forma.